El ambiente está cargado de una tensión que no se ve, pero se siente. Mainur parece atrapada entre la vergüenza y el remordimiento. Esa punzada en el pecho que no te deja respirar cuando entiendes que tus pensamientos te traicionaron. Ella había dudado de Aras, había permitido que la sombra de Pelin se interpusiera entre ellos, una sombra que ahora se desvanecía, dejándola sola frente a su propia culpa. Y es justo ahí donde Aras, con esa calma que solo muestra cuando su corazón ya no soporta guardar nada más, da un paso hacia ella. Se planta frente a su dolor y lo desarma. Con voz firme, casi como si estuviera recitando una promesa hecha desde siempre, le dice: «Nunca te voy a dejar sola». Una frase que cae como un golpe directo al alma de Mainur. Porque Aras no hablaba solo del presente, hablaba de todos los caminos que vendrían. Le recordó que fue ella, Mainur, quien le mostró lo que significa pertenecer, lo que es sentirse parte de un hogar, incluso cuando ese hogar se construye desde cero, ladrillo por ladrillo, abrazo por abrazo. Le explicó que su vida siempre había sido un lugar frío, lleno de silencios, hasta que ella llegó con su forma de mirar, de cuidar, de sostener sin pedir nada. Ella había sido su guía sin saberlo, su brújula cuando él se empeñaba en perderse. Aras, con una sinceridad que lo hacía vulnerable por primera vez en mucho tiempo, soltó la verdad que había guardado demasiado. «Lo mejor que me pasó fue encontrarte». Y esa frase, tan simple y tan devastadora, rompió las barreras que Mainur mantenía en pie. Las lágrimas empezaron a caer, no como un desborde de tristeza, sino como un reconocimiento silencioso de todo lo que había esperado escuchar. Ella entendió, por fin, que él no solo la amaba, se estaba declarando. Todo su mundo interior se agitó, como si las paredes que había construido para protegerse se derrumbaran al mismo tiempo. Aras, al verla temblar, añadió con voz suave: «No llores más. Vamos a casa». Pero mientras un corazón se abría, en otro rincón la tensión crecía. Ada seguía revisando aquella fotografía como si la imagen escondiera un secreto que no estaba lista para descubrir. Había algo que no le cuadraba, algo que la mantenía inquieta, observando y recordando. Ese instante se vuelve aún más extraño cuando Jihad aparece con un peso encima, un problema que lo empuja a confesar, le subirían el arriendo, un incremento que no podía costear. El cansancio se notaba en su mirada cuando admitió que debía mudarse, buscar un lugar donde vivir sin sentir que cada mes era una guerra perdida. Ada, que rara vez muestra ternura sin disfrazarla con ironía, le miró con seriedad y le propuso algo inesperado. «Ven a mi barrio. Es más barato. Y podremos seguir investigando». Era práctico, directo, casi demasiado lógico. Pero en realidad, lo que más le importaba era no romper el hilo de aquella búsqueda que los unía desde hacía semanas. Jihad lo pensó, sorprendido, mientras ella volvía a la foto, con los ojos encendidos por algo que acababa de descubrir. Le contó que había observado la imagen otra vez, analizando cada detalle, cada píxel, y que por fin había encontrado lo que buscaba. Un abrigo rojo. Una figura que no debería estar ahí. Un detalle que parecía insignificante, pero que para Ada significaba una revelación. «Si no me equivoco», dijo con la voz ligeramente temblorosa, «la mujer que aparece en la foto es la señora Fera». Y en ese momento todo cambia. Lo que parecía solo una imagen perdida se convierte en una pieza clave dentro de un rompecabezas que llevaba meses sin completarse. Ada siente como el pulso se acelera. Jihad abre los ojos, incrédulo. Y la historia se prepara para un giro que nadie vio venir. Mientras Mainur intenta recomponer su corazón después de la confesión de Aras, mientras Ada arma pistas que podrían destruir viejas certezas, la pregunta se queda flotando como un eco. ¿Qué ocurrirá cuando todas estas verdades colisionen? ¿Qué pasará cuando el pasado de Fera, la culpa de Mainur y la determinación de Aras entren en la misma habitación? En medio de un silencio cargado de tensión, Ada avanzaba por el pasillo estrecho mientras su respiración acelerada delataba la magnitud de lo que acababa de descubrir. Con cada paso, la imagen volvía a su mente, aquel rostro idéntico, aquella mirada congelada en una fotografía antigua que parecía gritar secretos desde el pasado. Cuando por fin se encontró frente a Jihad, su voz tembló entre la urgencia y la incredulidad. Ella le explicó que aquella mujer tenía el mismo aspecto, la misma postura, la misma luz en los ojos que la figura de la foto que había guardado durante años. Si realmente era la misma persona, entonces no estaban frente a una simple coincidencia, sino ante una pista real, una pista poderosa que podría cambiar el rumbo del caso. Jihad escuchó en silencio, procesando cada palabra como si cargara el peso de una evidencia prohibida. Cuando por fin habló,
Lo hizo con la seriedad de quien está a punto de tomar una decisión que no tiene vuelta atrás. Lo primero es confirmar si es ella, si realmente es Fera, dijo, marcando el inicio de un nuevo camino. Ada asintió con un brillo inquieto en la mirada. Pensaba exactamente lo mismo. Sentía la misma presión, la misma intuición ardiente. Le sugirió que la mejor estrategia era que fuera él quien diera el primer paso, quien se acercara a la casa. Nadie más podría hacerlo con esa mezcla de discreción y firmeza. La aparición de Fera en aquella fotografía lo cambiaba todo, no era un detalle menor, sino un giro inesperado que exigía una verificación inmediata. Mientras esa verdad latía bajo la superficie, en la casa las emociones tomaban otro rumbo. Pelín, con esa delicada máscara que siempre usaba para ocultar sus verdaderas intenciones, se acercó a Leila con una sonrisa casi melosa. Le dijo que ojalá todo hubiera cambiado, que esperaba sinceramente que la situación fuera diferente, y que la veía demasiado sonriente, casi luminosa. Era un comentario cargado de veneno disfrazado de cortesía. Selvihan intervino enseguida, como si quisiera disipar la niebla tóxica alrededor. Le anunció a Pelín que pronto regresarían Aras y Main, y también la pequeña Bade. Volverían todos juntos, como una familia reconstituida después de una tormenta larga. Pelín, con un gesto apenas perceptible de fingida preocupación, preguntó si de verdad ya habían arreglado todos sus problemas. Cuestionó si entre Aras y Main la paz había regresado o si solo estaban simulando. Añadió que merecían ser felices, casi como si pronunciara una bendición envenenada. Pero Selvihan respondió con firmeza. Sí, habían solucionado todo. Sí, volverían. Sí, la familia estaba por reunirse. Y justo cuando el ambiente parecía llenarse de un suspiro colectivo, Eder entró en la sala con energía. Preguntó por qué había tantas sonrisas, qué era eso que parecía flotar en el aire como un presagio dulce. Le explicaron que Aras y Bade estaban a punto de cruzar la puerta. Eder se iluminó con una felicidad casi infantil. Dijo que el amor verdadero no podía romperse, que nadie podía separar lo que estaba destinado a permanecer unido. Y como si esas palabras hubieran sido un conjuro, en ese preciso instante la puerta se abrió. Main entró con sus maletas, acompañada de la niña. Era la imagen viva de alguien que regresa a casa después de enfrentar tormentas interiores. Pelín quedó paralizada observando a Main y a Bade. Su silencio era más elocuente que cualquier expresión, un asombro que escondía frustración, incredulidad, en el fondo, una sombra de ira. Mainur se acercó con delicadeza a Nurten y le pidió que tomara a la niña para acostarla. Bade debía descansar, alejarse por un momento de la tensión que había marcado los días anteriores. Todos los presentes, Selvihan, Leila, incluso la misma Pelín, quedaron profundamente conmovidos al ver que Aras y Main habían vuelto realmente. No era un rumor, no era un intento desesperado, era un hecho. La familia estaba nuevamente unida. Más tarde, ya en el patio, Main contemplaba el cielo nocturno. Ese cielo que parecía extenderse hasta devorar el horizonte, un cielo que también parecía reflejar el silencio emocional que llevaba dentro desde hacía tiempo. Aras se acercó despacio, quedándose a su lado sin necesidad de palabras. Ella murmuró que todo lo que los rodeaba era maravilloso, como si por fin volviera a respirar después de días de ahogo. Aras sonrió con una ternura que pocas veces dejaba ver. Ese cielo eres tú, le dijo, dejando que la frase flotara como una caricia. La calma duró apenas unos segundos. La puerta se abrió de nuevo y Pelín salió al patio con un andar deliberadamente suave. Preguntó si había interrumpido algo, si su presencia rompía la intimidad del momento. Aras respondió con cortesía que no interrumpía nada, intentando preservar la armonía recién recuperada. Pelín se acercó un poco más y aprovechó para despedirse, dejando claro que quería hacerlo delante de ellos, como si necesitara marcar su presencia una vez más antes de retirarse. Su voz sonaba amable, pero sus ojos seguían contando otra historia, la historia de quien aún no aceptaba haber perdido una batalla que nunca debió empezar. Y mientras la noche cubría la casa, los hilos del destino volvieron a tensarse en silencio. Porque aunque Main y Aras estuvieran juntos bajo el mismo cielo, la verdad sobre Fera, el misterio del pasado y las sombras que rodeaban a todos ellos estaban lejos de resolverse. La calma era solo un respiro, antes de la próxima tormenta. Después de que Aras y Mainur regresaran a casa con la aparente determinación de reconstruir su vida juntos, Pelín quedó observándolos con ese brillo inquietante en los ojos, mezcla de nostalgia, rabia y una obsesión que ya no podía ocultar. Entonces, con un tono suave pero cargado de veneno,
Les dijo que esperaba sinceramente que fueran muy felices, que le alegraba verlos así, aunque su voz temblaba con una ironía disimulada. Y a continuación lanzó esa frase que encendió la chispa, insinuó que tal vez el matrimonio de ellos no era más que un arreglo, un pacto conveniente, algo construido por necesidad y no por amor. Y remató afirmando que jamás estuvo en sus planes hacer daño, aunque todos sabían que sus palabras escondían una oscuridad creciente. Aras no se dejó intimidar. Con una firmeza que pocas veces había mostrado, la miró directamente a los ojos y dijo: «Te equivocas, Pelín. Nuestro matrimonio no es por conveniencia. Yo amo a Mainur. Y estaremos juntos, para toda la vida». Ese fue el golpe final. La sonrisa de Pelín se borró como si alguien hubiera apagado la luz en su interior. Su rostro se endureció, su mirada perdió brillo. Con los labios tensos, solo consiguió preguntar: «¿De verdad? ¿Estás seguro?». Pero Aras no retrocedió. No hubo duda alguna en su tono. Y eso la destruyó aún más. Pelín se marchó con un gesto amargo, incapaz de seguir sosteniendo la máscara de amabilidad. Pero aunque se alejó, su rabia no disminuyó. Y solo unos minutos después, cuando apareció nuevamente en la sala, Eder la miró sorprendido y le preguntó por qué tenía esa expresión alterada, como si algo dentro de ella estuviera a punto de romperse. Fue ahí cuando Pelín estalló. Confesó entre dientes que estaba cansada de todo, cansada de fingir, cansada de ser siempre la segunda opción. Dijo que estaba a punto de perder el control, que se sentía como una bomba de tiempo lista para estallar. Der, observándola con frialdad, le advirtió que cada problema que ella causara, cada intento de separar a Aras y Mainur, solo lograría unirlos más. Su frase fue tan dura como implacable: cuanto más daño causes, más fuerte será su amor. Acuérdate de eso. Pero Pelín, cegada por el rencor, le exigió que la dejara tranquila, que no necesitaba lecciones ni advertencias. Der se retiró, dejando atrás una atmósfera cargada de tensión, y Pelín quedó sola, con el corazón en llamas. Poco después, ya en su auto, el silencio la golpeó con más fuerza que cualquier palabra. Allí, completamente sola, dejó caer las lágrimas que había contenido frente a todos. Murmuró para sí misma que lo había dado todo por Aras, que había entregado cada pedazo de amor que tenía para ofrecer, y que aún así él había elegido a Mainur. Reconoció que quizás no podría lograr que Aras dejara de amar a su esposa, que eso era algo que jamás conseguiría arrancarle del alma. Pero en ese mismo instante nació dentro de ella otro tipo de pensamiento, uno mucho más oscuro. Si no puedo quitarle su amor, entonces que ninguno lo tenga. Ese pensamiento resonó en su interior como un eco venenoso que solo crecía. Recordó las palabras de Bade, la niña, diciendo que quería estar con su papá porque lo extrañaba profundamente. Y ese recuerdo, lejos de ablandarla, la llenó de una amargura aún mayor. Respiró hondo, contuvo el llanto y se ordenó a sí misma detener las lágrimas. No iba a mostrarse débil. No iba a aceptar la derrota. Juró que lo que le habían hecho no quedaría impune. Que el daño que ella sentía sería devuelto, multiplicado, calculado, sin errores y sin dejar rastro. Porque en su mente se encendió una promesa cruel: Aras iba a pagar. Y sería un precio muy alto. Un precio que ninguno de ellos podría olvidar. Nihal permanece sola en la habitación, envuelta en ese silencio pesado que solo se siente cuando la verdad está a punto de estallar. Frente a ella, el retrato de su difunto esposo parece observarla con la misma severidad con la que solía advertirle en vida. Con una voz que tiembla entre culpa y miedo, le confiesa a la fotografía lo que nunca se atrevió a decir en voz alta: Ada está a punto de descubrirlo todo. La verdad, esa sombra que siempre persiguió a la familia, está a un paso de salir a la luz, y el recuerdo de las palabras de su esposo vuelve a quemarle el pecho. Él le había dicho una vez que el dolor sería mayor si lo ocultaban, que el tiempo no cura lo que se esconde, solo lo agrava. Pero Nihal nunca imaginó que este día llegaría tan pronto. Ni en sus peores pesadillas pensó que su hija amada podría mirarla algún día con rechazo, que la palabra mamá, esa palabra que para ella lo era todo, podría desaparecer para siempre. El miedo la consume. Teme que Ada se aparte de ella, que la vea como una extraña, que la verdad destruya todos los años en los que creyó haber construido un hogar. De pronto, la puerta se abre y Ada aparece como un rayo de luz atravesando la oscuridad. La joven la mira con cierta curiosidad, quizá con sospecha, quizá simplemente con cariño. Le pregunta por qué no duerme y si estaba hablando otra vez con la foto de su padre. Nihal intenta ocultar la angustia, desviando el tema,
preguntándole por qué aún no se ha acostado. Ada sonríe con cansancio y le cuenta que ha estado ocupada editando una fotografía, trabajando en ella durante horas. Dice que todo está bien, que no se preocupe, pero la mirada inquieta de la joven revela que algo se mueve por dentro. Una sospecha, una búsqueda, una verdad que está cada vez más cerca. Cuando Ada finalmente se retira, Nihal queda sola con su respiración entrecortada. Su corazón late como si quisiera escapar de su pecho. Y entonces, incapaz de seguir ahogándose en sus pensamientos, toma el teléfono y llama a Mainur. Necesita escuchar algo bueno, necesita una razón para creer que la vida aún puede enderezarse. Main contesta con un tono sereno, casi esperanzador, y le asegura que todo ha ido bien. Pero Nihal, inquieta, le pide explicaciones. Necesita saber a qué se refiere exactamente con ese todo. Main respira profundo antes de comenzar a narrar lo ocurrido. Le cuenta que Aras fue a su casa con la determinación de aclararlo todo, que se sentó frente a ella y le mostró un vídeo, una prueba visual irrefutable. En esa grabación quedaba absolutamente claro que asterisco entre Aras y Pelin no había pasado nada. No hubo engaño, no hubo traición, no hubo aquello que tantos rumores habían inflado. Main confiesa que en su momento no pudo ver con claridad, que la confusión y el dolor la cegaron. Nihal, sorprendida, le pregunta cómo puede creer tan rápido. Cómo puede cambiar de opinión de un momento a otro. Pero Main responde con una firmeza que nace del alivio. Asterisco ella misma vio el vídeo, ella misma vio la verdad. Y más allá de la evidencia, Aras le habló con una sinceridad imposible de fingir. La miró directamente a los ojos y le dijo que la amaba profundamente. Nihal sonríe por primera vez en toda la noche. Una sonrisa leve, pero cargada de alivio. Le dice a Main que esas son buenas noticias, que al fin parece que la tormenta terminó. Y Main, con una emoción que casi le quiebra la voz, le confiesa que esta vez será diferente, que ella y Aras estarán juntos para siempre, que formarán una familia estable, sólida, sin miedos ni malentendidos. Al otro lado de la línea, Nihal cierra los ojos y deja que esa esperanza la envuelva por un instante. Agradece a Dios en silencio. Lo alaba por haber escuchado sus súplicas, por haber devuelto la paz a esa pareja que parecía destinada a romperse. Se siente aliviada por ellos, aunque en el fondo sabe que la felicidad ajena no borra el tormento que se avecina en su propia casa. Porque mientras Main y Aras reconstruyen su futuro, asterisco Ada sigue buscando respuestas. Y la verdad, está a punto de alcanzarla. La vida de Mainur y Aras vuelve a tambalearse cuando una voz quebrada al otro lado del teléfono revela emociones que ella nunca imaginó escuchar. Todo comienza con un instante de silencio. Una de esas pausas que parecen decir más que cualquier palabra. Mainur, con esa sensibilidad innata que la caracteriza, percibe que algo ocurre. Incluso a través del teléfono, incluso entre suspiros camuflados, detecta la tristeza adherida a la voz de Nihal como una sombra difícil de ocultar. Y entonces pregunta, casi en un murmullo cargado de inquietud, si pasa algo, si hay un problema escondido detrás de ese tono opaco. Pero Nihal intenta aligerar el ambiente. Le explica que no se trata de algo malo, que no es una tragedia inmediata. Lo que sucede es que la noticia que Main le acaba de dar, esa reconciliación tan inesperada entre ella y Aras, la tomó completamente por sorpresa. Una sorpresa que no solo la sacudió, sino que la llenó de una emoción tan intensa que aún no sabe cómo gestionarla. La alegría puede doler, y ese dolor dulce la tiene abrumada. Sin embargo, antes de que la conversación pueda continuar, un grito irrumpe desde el fondo. Es Aras llamando a Main con una urgencia que atraviesa paredes y distancias. La está buscando, la necesita junto a él. La vida doméstica reclama su presencia y el tiempo de confidencias debe terminar. Main se despide apresuradamente, casi sin poder articular un cierre apropiado, y termina la llamada antes de que Aras aparezca, exigiendo respuestas con esa mezcla de preocupación y cariño que siempre lo envuelve cuando se trata de ella. Cuando finalmente se encuentran, Aras le comunica que es hora de dormir. Un día entero cargado de emociones reclama descanso. Pero antes de que ella pueda moverse, él, con una tímida expectativa en sus ojos, lanza la pregunta que ha estado guardando. ¿Dormiremos separados o juntos? Ese instante, breve pero intenso, condensa toda la incertidumbre de las últimas semanas. Mainur vuelve a conectar con su fuerza interior y sin dudarlo afirma que dormirán juntos, que ya no habrá distancias físicas ni emocionales entre ellos. Aras, con una mezcla de alivio y ternura, pide entonces una única cosa. ¿Puedo abrazarte?
Ella no responde con palabras. Le regala una sonrisa suave, cálida, y se acuesta sobre el pecho de él, dejando que sus brazos la envuelvan con un cariño que parecía haberse perdido tiempo atrás. Se aferran el uno al otro como si temieran que la noche pudiera borrar lo que han reconstruido. Y en esa unión silenciosa, un nuevo capítulo comienza a escribirse. La mañana siguiente brilla con un aire distinto. Aras despierta feliz, más feliz de lo que ha estado en meses. Observa a Mainur dormir, con esa paz tan pura que solo ella es capaz de transmitir. Cuando ella abre los ojos, él no puede evitar decirle, con ternura contenida: «Te ves hermosa incluso dormida». Ella sonríe, con sueño, pero feliz. Y ese pequeño gesto basta para iluminarle el día completo. Aras asegura que cada mañana será así, que siempre que despierte a su lado será un buen día. Es una promesa disfrazada de frase cotidiana, pero cargada de un amor profundo. Entonces suena el teléfono. La armonía se quiebra por un instante, pero él debe contestar. Mientras se prepara, Main le recuerda que ambos deben arreglarse pronto, no sería adecuado dejar a la familia esperando en el desayuno. Son detalles pequeños, pero revelan que la rutina, esa rutina que tantas veces soñaron compartir, finalmente comienza a tomar forma. Aras baja a desayunar con el ánimo desbordado de felicidad. Su madre y su tía lo miran sorprendidas por el brillo de su expresión. Nunca antes lo habían visto tan radiante. Él les devuelve el cumplido con amabilidad y comenta que el desayuno se ve delicioso, que tiene hambre, pero sobre todo que se siente en paz. Su madre sonríe satisfecha. Ella fue quien preparó el desayuno para toda la familia, queriendo darles una sorpresa. Con orgullo anuncia que después de comer saldrá a hacer algunas compras para preparar algo especial para la cena de esa noche. Pero entonces Aras revela su propio plan. Prepara una cena romántica para Mainur, algo único, preparado exclusivamente para ella, una sorpresa que nadie debe mencionar. Quiere que sea un momento inolvidable, el inicio de una nueva vida juntos. En medio de ese ambiente cálido, Mainur finalmente baja las escaleras. Su presencia transforma el ambiente de inmediato, todos la observan mientras aún conserva rastros de ese sueño pacífico. Y aunque ninguno lo dice, todos notan que algo entre ella y Aras ha cambiado profundamente. Hay una luz nueva en ellos, una complicidad que había estado a punto de romperse pero que ahora renace más fuerte, casi indestructible. La cámara imaginaria se desplaza por la sala mientras los personajes continúan con su rutina. Es un día normal, pero cargado de tensiones silenciosas y emociones contenidas. Porque mientras Main y Aras celebran una reconciliación largamente esperada, otras sombras comienzan a crecer en silencio, preparando tormentas que aún no han estallado. La tranquilidad que viven ahora no es permanente. Nihal, con su corazón dividido entre la culpa y el temor, oculta una verdad que puede desmoronar mundos enteros. Mientras tanto, Ada avanza sin darse cuenta hacia una revelación que cambiará para siempre la manera en que mira a su madre. Y en un rincón del destino, Pelin, herida y consumida por la frustración, afila lentamente sus pensamientos, alimentando una venganza silenciosa. Una venganza fría, calculada, destinada a hacer pagar a Aras, y quizá también a Mainur. En la mesa todavía flota la calidez de la mañana, pero la atmósfera cambia en cuanto Aras se levanta. Con una sonrisa que intenta disimular su prisa, murmura que regresará enseguida, que solo debe resolver unos asuntos urgentes y entregar unos documentos antes de volver al desayuno. Mainur lo observa alejarse por el pasillo, sin imaginar que cada movimiento de él está cuidadosamente medido, que detrás de esa aparente normalidad Aras esconde planes que ella aún no conoce. Main se sienta finalmente frente a la mesa y Leila, con su tono dulce y orgulloso, le comenta que Selvihan ha preparado algo especial, un plato pensado únicamente para ella. Main la mira sorprendida, preguntándose por qué tanto esmero, por qué ese cuidado casi ceremonial que todos parecen volcarle de repente. Selvihan se adelanta con una sonrisa maternal y le explica que fue Aras quien pidió ese plato, el que sabía exactamente que le gustaba, que debía comer y cómo debía cuidarse. Y añade, con una emoción que escapa a través de su voz, que Main tiene que alimentarse bien por el bebé, por ese nieto que aún nadie ha visto, pero que ya se ha convertido en el tesoro más esperado de la casa. Asegura que todo está fresco, escogido con cariño, preparado como si fuera una ofrenda para la vida que crece dentro de ella. Y luego, con entusiasmo, sugiere la idea de una gran fiesta familiar, una celebración para honrar el regreso de Main y su nueva felicidad. Main la escucha, duda un instante,
y finalmente acepta que tal vez sí, quizá una fiesta sea lo que todos necesitan para iniciar una etapa más luminosa. Pero mientras la alegría se esparce por la casa, en otra habitación está ocurriendo algo completamente distinto. Pelín entra sin anunciarse en el cuarto de Bade y Derry, llevando consigo una bolsa elegante. Dentro, una cámara recién comprada, brillante, una tentación perfecta para dos niñas curiosas. Les dice que es un regalo especial, que pueden usarla para tomar fotografías, para guardar recuerdos, para crear su propio mundo a partir de imágenes. Y como si quisiera fortalecer una idea más profunda, coloca sobre la cama un árbol hecho de papel, un árbol genealógico vacío. Les explica que deben llenarlo con las fotos de cada miembro de la familia, comenzando por lo esencial, por los padres. Las niñas, con su inocencia habitual, le preguntan cómo deben hacerlo, dónde deben colocar cada foto, cómo reconocer el orden de ese bosque familiar que aún no comprenden por completo. Pelín, con paciencia fingida, les da instrucciones como si sembrara pequeñas semillas, como si construyera un cuadro donde cada detalle tiene un propósito oculto. Entonces, Derry baja la mirada y murmura con tristeza que su mamá está en el cielo. Ese recuerdo oscuro cae sobre la habitación como un velo. Pelín respira profundo y le dice con suavidad que puede pegar una foto antigua, una imagen que conserve la memoria, porque el lugar de una madre nunca se borra. En ese instante la puerta se abre y Aras entra. Su mirada cambia al ver a Pelín allí. No le gusta encontrarla en medio del mundo de sus hijas, un espacio que él protege con fiereza. Con voz tensa pregunta qué está haciendo en ese cuarto. Pelín responde rápido, casi demasiado rápido, diciendo que solo trajo una cámara como regalo por el regreso de las niñas, una muestra de cariño, nada más. Bade, entusiasmada, levanta la cámara y le pregunta a Aras si puede tomarle una foto, si puede capturar ese instante con él como su modelo favorito. Derry se suma, pidiéndole lo mismo, queriendo inmortalizar a su padre. Aras sonríe, pero esa sonrisa lleva el peso de demasiadas verdades ocultas, demasiados secretos que todavía no han explotado. En el fondo sabe que cada imagen, cada gesto, cada momento detenido en aquella cámara puede convertirse en una huella de lo que está por venir. Y mientras las niñas se pelean por quién será la primera en tomar la foto, Pelín las observa con una mezcla de frustración y envidia. No puede evitar sentir cómo la felicidad de esa familia le arde como una herida abierta. Todo lo que mira la confronta con lo que perdió, con lo que quiso tener y nunca obtuvo. Y aunque sonríe para disimular, su corazón ya late con la furia de un plan que se está formando lentamente, un plan que amenaza con destruir esa tranquilidad que tanto esfuerzo les ha costado recuperar. El ambiente en la casa parecía tranquilo, pero bajo esa calma se escondían emociones que estaban a punto de estallar. Bade, con la sinceridad inocente de una niña, le dice a Derry que si quiere tomarle una foto a su propio papá, entonces tendrá que ir a su casa, aunque, si quiere, pueden invitarlo para que venga y así capturar ese momento aquí mismo. Sus palabras caen como un recordatorio doloroso de las diferencias familiares, y Pelín, siempre atenta a la tensión, suelta una risa suave, una risa que no nace de la alegría sino de la hipocresía. Su mirada se desliza hacia Aras con una chispa de malicia, disfrutando en silencio del desconcierto que provoca. Mientras tanto, Bade corre hacia Kenan, iluminada por la emoción de tener a su padre cerca. Él la fotografía una y otra vez, tratando de atrapar la felicidad de su hija en cada clic. A cierta distancia, Mainur observa la escena y se acerca a Aras con voz suave, recordándole que no debe sentirse mal, que para las niñas siempre será su padre, su refugio. Pero Pelín, experta en detectar vulnerabilidades, nota algo más profundo. Aras apenas mira a Derry. Toda su atención está puesta en Bade, como si la otra niña quedara rezagada, olvidada en un rincón de la historia que comparte con él. El mayordomo interrumpe la escena para avisarle a Kenan que Aras le ha conseguido un nuevo empleo. Kenan salta de alegría, celebrando con el entusiasmo de quien llevaba tiempo esperando una buena noticia. Lo primero que dice es que Aras es un hombre noble, alguien que merece gratitud. Y Aras, serio, pero intentando mantener la compostura, se acerca para dejarle claro que todo lo hace por Bade. Nada más. Su mirada es firme cuando añade que cuide de la niña, que no vuelva a lastimarla. Justo entonces, Bade estalla en emoción porque Kenan le dice que irán al parque de diversiones. Pide una foto, pide otra, quiere capturar ese instante perfecto. Pero cuando le pide a Main que se tome una foto con ella y Kenan, el mundo de Aras se sacude. Su rostro se tensa, una mezcla de celos, dolor y algo que no alcanza a definir. Main posa para la cámara,
pero el aire a su alrededor se llena de incomodidad. Y Pelín, siempre sigilosa, se acerca un poco más para observar cada reacción, como si coleccionara pruebas del sufrimiento que ella misma ha provocado. En medio de ese ambiente tenso, Derin rompe el silencio con una verdad que corta el corazón. Dice que le duele no poder tomarse una foto con su mamá, una mamá que ya no está. Se acerca a Aras con los ojos llenos de preguntas y le dice: «Papá, en el cielo se pueden tomar fotos». El silencio invade la habitación. Aras intenta sostenerla, pero Pelín interviene apresurada, diciéndole que puede tomarse una foto con Main si quiere, que solo debe sonreír. Pero Derin no puede. La tristeza le consume el rostro justo cuando la cámara captura el destello de sus ojos apagados. Pelín insiste en que puede pegar esa foto en su árbol genealógico, pero la niña explota. Grita que no puede hacerlo porque Main no es su madre. Pelín intenta suavizarlo, asegurando que Main es como su mamá. Y ahí es cuando Derin se enfurece, gritando con toda la fuerza contenida que Main no es su madre. El silencio cae de nuevo. Main interviene con serenidad, diciendo que la niña tiene razón, que solo son amigas. Pero Derin vuelve a responder, aún más dolida, afirmando que su mejor amiga es Vade. La incomodidad se apodera de Mainur. Su mirada se cruza con la de Aras, y sin pensarlo dos veces, le dice que lo mejor es irse. Kenan, desconcertado por el caos, pregunta por qué todo se ha convertido en un alboroto. Intenta consolar a Vade, prometiéndole que pronto podrán tomar otra foto, que nada está perdido. Horas después, lejos del bullicio y la confusión, Mainur se encuentra a solas con Aras. Sus miradas se sostienen, se escrutan, se reconocen. En ese silencio cargado de historia, de dolor y de amor, Mainur finalmente pronuncia las palabras que cambiarán sus vidas. Acepta casarse con él. Aras la mira con una mezcla de alivio y devoción. Se acercan lentamente, como si el tiempo los hubiera estado empujando hacia ese instante. Y entonces ocurre, su primer beso. Un beso que no solo sella un compromiso, sino que promete un futuro que ambos creían imposible. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete para no perderte lo que viene en Hilos de Vida.